Shin era una hermosa actriz reconocida por su talento y su elegancia, pero, pese a su fama, tenía un carácter firme y orgulloso. Fue emparejada con Maro, un guapetón con una sonrisa encantadora que hacía suspirar a todos. Pero para ella no era más que un fastidio. El verdadero problema era que Maro era justamente uno de los actores que Shin más odiaba, ya que siempre insistía demasiado en practicar sus escenas juntos, como si buscara cualquier excusa para pasar tiempo a su lado. Lo que Shin no imaginaba era que esa insistencia no nacía de la profesionalidad, sino del profundo enamoramiento que Maro sentía por ella desde hacía tiempo. En plena actuación, la situación se volvió aún más confusa. Shin se quedó impactada al enterarse de que debía besar a Maro en escena, un detalle que jamás estuvo en el guión original. Todo se debía a que Bora, esa maldita rival que parecía disfrutar complicándole la vida, había cambiado el guión para hacerlo mucho más romántico. Shin, indignada, intentó resistirse a la idea, pero la presión de las cámaras y del equipo la dejaba sin salida. Maro, al notar su incomodidad, malinterpretó la situación y pensó que Shin no quería besarlo, porque quizá no se había lavado los dientes. Para tranquilizarla, con una mezcla de ternura y torpeza, le ofreció un caramelo de menta y la animó con palabras dulces, intentando que el beso se sintiera lo más natural posible. Pero Shin, que lo odiaba demasiado, lo rechazó en plena grabación, humillándolo frente a todos. Sin embargo, al no tener otra opción, terminó besándolo, aunque con la mente llena de contradicciones. Lo peor llegó cuando, al terminar la escena, Shin se dio cuenta de que su novio secreto, Hun, había presenciado todo. Angustiada, salió corriendo a buscarlo, pero al no encontrarlo, decidió llamarlo para explicarle lo ocurrido. Fingió tranquilidad al contarle a sus amigas de la escuela lo que había pasado, pero todas se preocuparon mucho por ella y por la reacción de Hun. Shin terminó confesándoles que su relación era un secreto que nadie podía descubrir. Sus amigas, solidarias, le aconsejaron que hablara con él antes de que todo empeorara. Al no obtener respuesta a sus mensajes, Shin fue hasta la casa de Hun. Cuando lo encontró, él se mostró frío y distante, lo que le rompió el corazón. Shin trató de explicarle que el guión había cambiado sin su consentimiento. Y entonces, para sorpresa de ella, Hun la abrazó con ternura. Le dijo que no debía preocuparse, porque si ella era capaz de soportar el peso de su relación en secreto, él también aceptaba tolerar sus actuaciones sin dudar de su amor. Como detalle especial, Hun le había llevado un helado, lo que iluminó de inmediato el ánimo de Shin. Más tarde, mientras descansaban juntos, él le sostuvo la mano e intentó calentarla, porque Shin siempre se quejaba de sentir frío. Ese pequeño gesto, lleno de cariño y atención, hizo que Shin pensara, una vez más, que tenía al novio perfecto. Sin embargo, todo cambió cuando Hun organizó una reunión en su casa con varios de sus amigos. Aquella noche, Shin se sintió atrapada en una situación difícil, pues lo malo de ser novios en secreto era que ambos tenían que actuar como si nada pasara frente a los demás. Ese papel la sofocaba, pero al mismo tiempo la obligaba a ser fuerte. Sin embargo, todo cambió cuando Hun organizó una reunión en su casa con varios de sus amigos. Aquella noche, Shin se sintió atrapada en una situación difícil, pues lo malo de ser novios en secreto era que ambos tenían que actuar como si nada pasara frente a los demás. Ese papel la sofocaba, pero al mismo tiempo la obligaba a ser fuerte. Lo peor de todo era que Shin debía fingir que no sentía celos, aun cuando veía a su novio conversando y sonriendo con otra chica como si nada. Aunque intentaba aparentar calma, su corazón latía con fuerza, lleno de una mezcla de rabia e impotencia. No podía acercarse demasiado a Hun ni reclamarle, pero tampoco podía apartar la vista de él. Buscando un momento de respiro, Shin llamó a Hun a un costado con la excusa de que la ayudara a buscar unos platos en la cocina. En realidad, solo quería estar a solas con él, aunque fuera por unos segundos, para recuperar un poco de la tranquilidad que había perdido. Y aunque mantener una relación en secreto era algo que la martirizaba, también era algo que la hacía temblar de emoción. Esa adrenalina de amar en la sombra, de compartir miradas cómplices que nadie más entendía, la hacía sentir que su relación era especial. Por eso, después de que pudieron robarse un beso en medio de aquella reunión, Shin se sintió aún más tranquila, como si aquel instante hubiera valido todo el esfuerzo de ocultar su amor. Pero esa paz solo duró hasta el inicio de los juegos de parejas, donde el destino pareció querer ponerla a prueba una vez más. Hun fue emparejado nada menos que con Bora, esa maldita que siempre aparecía en los peores momentos. Shin tuvo que soportar la incomodidad de ver cómo su novio estaba demasiado cerca de ella, y lo que fue peor, como ambos perdieron en el juego, Shin se vio obligada a presenciar cómo se reían juntos y compartían momentos que parecían más íntimos de lo que en realidad eran. Ella también perdió en su turno, pero antes de que recibiera el castigo de tomar un fuerte shot,
shot, Maro, con un gesto inesperadamente protector, decidió beberlo por ella. Lo hizo para evitar que Shin se embriagara y se sintiera mal, y aunque Shin no lo dijo en voz alta, ese gesto la sorprendió. Sin embargo, en su interior, Shin no pudo evitar sentirse muy enojada con Jun. Durante el juego de parejas, quedó en evidencia que ninguno de los dos tenía cosas en común, lo que a ella le pareció triste y desalentador. Para Shin, era como si el destino les dijera que estaban destinados al fracaso. Pero Jun lo vio de otra manera. Con una sonrisa serena, le explicó que, precisamente, el hecho de ser diferentes los hacía complementarse de un modo único, como dos piezas que encajan aunque no sean iguales. Y esas palabras, tan simples pero tan sinceras, tocaron profundamente el corazón de Shin. La hicieron recordar por qué lo amaba y por qué lo había elegido a pesar de todo. Así, con una mezcla de ternura y alivio, Shin terminó la noche junto a Jun, y ambos decidieron ir a comer un poco de helado, disfrutando de un momento tranquilo después de tantas emociones. Aunque el día había estado lleno de celos, tensión y dudas, al final, Shin volvió a enamorarse un poco más de él. Sin embargo, lo que no sabía Shin era que Bora había estado llamando insistentemente a Jun durante toda la noche. Esa intranquilidad, que ella aún desconocía, se convirtió en su peor pesadilla al día siguiente, cuando descubrió que en su guión habían agregado más besos con Maro. Aquello no solo la sorprendió, sino que la destrozó por dentro, porque sintió que todo se estaba volviendo más complicado de lo que imaginaba. Lo más doloroso fue enterarse de que su propio novio había ayudado a Bora a escribir ese nuevo guión durante toda la noche, a pesar de que él le había dicho a Shin que se iría a dormir temprano. Esa mentira, por más pequeña que pareciera, le cayó como una puñalada en el corazón. Y por si fuera poco, Shin también descubrió que Bora ya conocía demasiado bien la casa de Jun. Uno de sus compañeros notó que ella se había conectado al Bluetooth en la reunión de la última vez, y cuando observaron cómo sabía con exactitud dónde estaba el baño, todos comenzaron a sospechar que entre Bora y Jun existía una relación mucho más íntima de lo que aparentaban. Por eso, a Shin se le rompió el corazón en 1000 pedazos. El dolor fue tan profundo que ni siquiera pudo concentrarse en leer el guión que tenía que actuar. Sentía que el mundo se le venía abajo, que ya no podía confiar en nadie. La confusión y los celos la consumían poco a poco, hasta que decidió que debía enfrentarlo todo de una vez. Con lágrimas contenidas, Shin llamó a Jun porque quería hablar con él, y cuando lo vio cara a cara, no pudo contener la rabia y el dolor. Lo reclamó con todas sus fuerzas. Ahora entendía, o al menos creía entender, por qué él insistía tanto en mantener su relación en secreto. Para Shin, las piezas encajaban. No solo había alterado el guión que ella debía actuar, sino que también había pasado toda la noche con Bora. Aunque Jun intentó defenderse, explicándole que únicamente le había dado ideas a Bora para su guión, Shin no pudo creerle. En su mente, lo único que resonaba era la imagen de ambos compartiendo momentos de intimidad. Sus celos la cegaban, haciéndole pensar lo peor. Para aclarar la situación, Jun llamó a Bora delante de ella, asegurando que no había ocurrido absolutamente nada el día anterior. Sin embargo, las dudas y la inseguridad de Shin eran tan grandes que él, cansado de los reclamos, decidió terminar todo en ese instante. Ese quiebre hizo que Shin se sintiera culpable hasta lo más profundo de su ser. La culpa la devoró poco a poco, y entre sollozos terminó pidiéndole perdón a Jun. Contra todo pronóstico, él aceptó sus disculpas, y tratando de darle un respiro a la relación, le propuso salir juntos para celebrar su día 100 como pareja. Aquello la llenó de felicidad momentánea, como si una luz tenue se encendiera de nuevo en medio de tanta oscuridad. Pero la calma no duró demasiado. Como se había sentido mal, Maro, con esa preocupación silenciosa que siempre mostraba hacia ella, le preguntó qué le había pasado. Y para no hacer más incómoda su situación, Maro tomó la iniciativa de hablar con Bora y pedirle que retirara algunos de los besos del guión. Ese gesto sorprendió mucho a Shin, y cuando le agradeció, Maro le respondió con una serenidad que la hizo sentir menos sola, que no se preocupara, que él estaba allí para apoyarla. Con el tiempo, al volverse más cercanos, Shin comenzó a confiar en él en pequeñas cosas. Incluso le pidió algunas ideas para un regalo de aniversario de una amiga. Las sugerencias de Maro fueron tan creativas que Shin encontró inspiración y decidió hacer algo especial para Jun. Se vistió de oso de peluche para darle un obsequio inesperado a su novio, pero lo que parecía un momento dulce se transformó en su peor pesadilla. Al rato, Shin vio con sus propios ojos cómo sus mayores miedos se hacían realidad. Encontró a Jun con Bora. La imagen la dejó tan impactada que ni siquiera pudo reaccionar, y lo que terminó de destrozarla fue ver cómo se tomaban una foto juntos, algo que él nunca había hecho con ella. Esa herida, pequeña pero profunda, terminó de quebrarla por dentro. Desesperada y sin saber qué más hacer, Shin corrió a
contarle todo a Maro. Al escucharla, se sintió realmente triste por ella, pues podía ver cómo Shin estaba destruyéndose lentamente por un amor que parecía no ser correspondido. Ella solo bebía hasta perderse, tratando de mitigar el dolor que Jun le causaba. Maro, incapaz de tolerar verla así, tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón firme, se prometió a sí mismo ayudar a Shin, incluso si para eso debía vengarse de Jun. Por eso le dijo a Shin que tenía que actuar como si nada hubiera pasado, que debía mostrarse fuerte y mantener la cabeza en alto frente a todos, aunque por dentro estuviera destrozada. Al mismo tiempo, le pidió que fuera súper fría con Jun, como si él ya no significara nada en su vida. Pero eso era más complicado de lo que parecía, porque en el fondo, Shin aún lo amaba, aunque en ese instante ese amor estuviera teñido de rabia y resentimiento. Ahora, Shin sentía que lo odiaba, que todo lo que habían compartido era solo una cruel mentira. Por eso, cuando Jun se acercó a ella con la idea de dormir juntos para recuperar lo perdido, Shin se negó con un frío absoluto, usando como excusa que tenía que practicar su actuación con Maro. Sin embargo, justo en medio de esa práctica, cuando la cercanía con Maro se volvió más evidente y los labios estuvieron a punto de encontrarse, Jun los descubrió con las manos en la masa. La escena lo paralizó por un instante. Aunque sabía que en realidad entre ellos no había nada oficial, la imagen de Shin, tan cerca de otro, le atravesó el corazón como un puñal. Fingió que nada pasaba, guardando silencio para no mostrar debilidad, pero sus ojos delataron un brillo de furia y celos. Esa sola mirada bastó para que Shin entendiera lo herido que estaba, y aunque Jun trató de marcharse con indiferencia, en realidad estaba completamente descolocado. Por su parte, Maro, al verlo retirarse, pensó que todo el plan de venganza estaba funcionando a la perfección, como si el destino se hubiera alineado con sus intenciones. Aún así, lo que para Maro era un triunfo, para Shin se convirtió en una herida aún más profunda. Ella no quería lastimar a Jun de esa manera. Nunca había sido su intención. Por más que trataba de convencerse de que debía odiarlo, su corazón recordaba con intensidad todos los momentos felices que había pasado con él. Las risas, los besos robados, las promesas de futuro. Sin embargo, esos recuerdos se mezclaban con los instantes más catastróficos y dolorosos. Las mentiras, los silencios y los engaños. Esa confusión la llevó a detenerse y decirle a Maro que necesitaba tiempo para pensar realmente qué era lo que quería hacer con su vida y sus sentimientos. Más tarde, cuando Shin se cruzó con Bora, una tormenta de emociones la invadió. No pudo evitar imaginar todo lo que esa chica habría hecho con Jun a sus espaldas, y solo la idea la llenó de rabia. Por esa razón, respondió a sus mensajes con un tono súper molesto, casi hiriente, como si cada palabra fuera un dardo envenenado. Y cuando entró en la habitación de Jun y vio su cama desordenada, la imaginación la torturó al punto de hacerla volverse loca. Pensó, con un dolor insoportable, que Bora y Jun ya habían compartido ese espacio, que quizá esa cama había sido testigo de cosas deliciosas que jamás debieron ocurrir. Shin, llena de desesperación, quiso acabar con el silencio y revelar su relación secreta ante todos. Gritar al mundo que ella había sido su novia, pero Jun, con una calma que la desesperaba aún más, se negó a hacerlo. Le explicó que no quería que se crearan falsos rumores sobre ellos, que lo último que deseaba era que ella se desconcentrara de su actuación, especialmente ahora que ambos estaban en un proyecto importante. Pero Shin, que ya sabía la verdad de lo que pasaba entre él y Bora, sintió que esas excusas eran solo más cadenas. Poco a poco, con cada mentira, con cada evasiva, notaba cómo se apagaba en su interior el amor que antes la consumía. Lo peor llegó de manera inesperada. Sin querer, Shin descubrió que Bora había ido a visitar a Jun en secreto, y lo escuchó prometerle que terminaría de una vez por todas con Shin, porque incluso a él ya le molestaba la situación. Ese momento fue como una estocada final. A Shin se le rompió el corazón en 1000 pedazos, como si todo lo que había protegido con tanto esfuerzo se derrumbara en un instante. El dolor fue tan fuerte que su celular se le cayó de las manos. Temblando, sin saber qué hacer, sintió que había perdido todo lo que una vez creyó suyo. Aún así, como Maro estaba ahí en ese preciso instante, él fue quien la ayudó a mantener la compostura y a que nadie descubriera lo que había escuchado ni el dolor que la estaba consumiendo por dentro. Mientras Shin trataba de sostener su celular con las manos temblorosas, Maro se colocó a su lado como un escudo, evitando que los demás sospecharan algo.
Aún así, Shin no podía dejar de sentirse destrozada al ver a su propio novio involucrado con otra persona. La sensación era tan insoportable que, en medio de su desesperación, decidió grabar toda la conversación que había escuchado para tener evidencias claras de la infidelidad de Jun, como si necesitara aferrarse a algo que probara que no estaba imaginando nada. Poco después, al notar que Jun llevaba consigo una pequeña caja envuelta con cuidado, Shin pensó con un rayo de esperanza que tal vez ese regalo era para ella. Su corazón latía con fuerza, preguntándose si sería un detalle inesperado, aunque no era su cumpleaños, ni tampoco su aniversario. Sin embargo, la ilusión se desmoronó en cuestión de segundos. Al rato, Shin descubrió con horror que aquel obsequio no era para ella, sino para Bora. La prueba fue demoledora. Bora apareció luciendo un delicado collar que claramente Jun le había regalado. Lo peor de todo fue darse cuenta de que Bora encajaba perfectamente con el estilo de mujer que siempre había atraído a Jun. La herida se abrió aún más cuando, justo en el momento en que Jun se inclinaba para besarla, el teléfono de Bora sonó y ella lo llamó con un tono de confianza, preguntándole cómo estaba. La cercanía entre ellos era tan evidente que a Shin se le hizo imposible seguir soportándolo. Como si el destino quisiera ayudarla, en ese mismo instante, Maro también la llamó, y ella, con el corazón hecho pedazos, decidió contestarle de inmediato. No quería, bajo ninguna circunstancia, recibir un beso de Jun. Es más, al pensarlo mejor, Shin tomó la decisión de dejar atrás todas las apariencias. Ya no quería verse linda para agradarle a Jun. Optó por usar su propio estilo, vestir y arreglarse como a ella realmente le gustaba, sin preocuparse por lo que él pensara. Al notar ese cambio repentino, Jun comenzó a sospechar que algo raro estaba ocurriendo, y la incomodidad lo invadió. En esos días, como Shin seguía mostrándose un poco apagada y triste, Maro intentó levantarle el ánimo. Con toda su energía y ocurrencias, la invitó a salir, y juntos pasaron un día distinto, lleno de pequeñas alegrías. Por primera vez en mucho tiempo, Shin logró olvidarse de Jun, aunque fuera por unas horas. La diferencia era abismal. Jun nunca la llevaba a otros lugares que no fueran su casa, donde siempre terminaban discutiendo o en silencio. En cambio, Maro la sorprendió con un paseo al zoológico. La entretuvo con bromas tontas y la hizo reír varias veces, hasta que sus mejillas dolieron. Tanta fue la confianza que Shin comenzó a abrirle su corazón. Con voz tímida, le confesó que, a primera vista, él siempre le había dado mala espina, que le parecía alguien difícil de tratar. Sin embargo, después de conocerlo mejor, se dio cuenta de que Maro no era como ella pensaba. De hecho, a su lado empezó a sentirse libre nuevamente, como si pudiera respirar sin la presión constante de Jun. Fue entonces cuando recibió una llamada de Jun en su celular, pero Shin, con un gesto decidido, decidió ignorarla. Prefirió quedarse disfrutando de su tiempo con Maro, sin interrupciones. En medio de aquel momento, mientras caminaban entre jaulas y risas, Maro le tomó una foto desprevenida. Al verla en la pantalla, sonrió con ternura y, sin pensarlo demasiado, le confesó que ella era realmente hermosa. Sus palabras hicieron que Shin se sonrojara al instante, sintiéndose un poco avergonzada, pero ese instante también le dolió. Cuando Maro le dijo que se veía preciosa con el cabello suelto, Shin recordó cómo, en otra ocasión, Jun le había dicho exactamente lo contrario, que no le quedaba bien. Esa comparación la dejó pensativa, pues entendió que, a diferencia de Jun, Maro siempre buscaba resaltar lo mejor de ella. Por eso, al llegar al estudio, Shin decidió recostarse en el hombro de Maro sin preocuparse por las miradas de los demás. Quería demostrarle a todos, y sobre todo a Jun, que no le importaba que la vieran con él. Era un acto impulsivo, pero también liberador. Por primera vez, no se estaba escondiendo. Cuando Jun entró y vio aquella escena, explotó de celos al instante. Sus ojos se clavaron en Shin con un enojo disfrazado de indiferencia, aunque por dentro la furia lo consumía. El golpe fue aún más fuerte cuando Jun notó que Shin había cambiado su foto de perfil en redes sociales. Había algo distinto en esa imagen, un brillo en sus ojos, una sonrisa genuina. Quiso saber quién se la había tomado, como si esa respuesta fuera crucial para calmar sus sospechas. Pero Shin, con una calma forzada, le cambió el tema rápidamente porque no quería darle explicaciones. No deseaba que Jun descubriera que aquella foto la había tomado Maro en uno de sus mejores momentos. La tensión creció todavía más cuando, al rato, el celular de Jun sonó y en la pantalla apareció el nombre de Bora. Shin sintió que la sangre le hervía de cólera. Estaban siéndole infiel en su propia cara, sin el más mínimo pudor, y esa llamada era la prueba viviente de que nada había cambiado. Por eso, cuando volvió a encontrarse con Maro en un rincón del estudio, no pudo contenerse y le confesó, con lágrimas contenidas en los ojos, que su novio era un descarado y que ya no podía soportar más. Maro, aunque sentía una
punzada de enojo por lo que Shin estaba viviendo, no quiso mostrarlo. En lugar de eso, se las ingenió para hacerla reír. Contó un chiste tonto, hizo un gesto exagerado y de pronto Shin comenzó a sonreír a pesar de su tristeza. Esa risa fue como un rayo de luz para Maro. Al verla tan hermosa, con el rostro iluminado por una alegría espontánea, quedó pasmado. En ese instante lo comprendió todo. Él no estaba jugando, ni fingiendo. De verdad estaba enamorado de ella, sin remedio. El tiempo que pasaban juntos se convirtió en una especie de refugio. Shin, poco a poco, se dio cuenta de que ya no podía negarlo. Ahora estaba completamente enamorada de Maro. Su corazón, que antes latía desesperado por Hun, había cambiado de rumbo sin que ella lo planeara, y esa certeza la golpeó de lleno durante una de sus actuaciones. En plena escena, Shin se dejó llevar por lo que sentía y besó a Maro con una pasión que sorprendió a todos. No fue un beso de guión, fue un beso real, cargado de emociones contenidas, de todo lo que había callado. Hun, al presenciarlo, sintió cómo los celos lo devoraban por dentro, incapaz de aceptar lo que veía, y aunque la toma ya había terminado, Shin no pudo detenerse. Lo besó nuevamente, aún más fuerte, sin preocuparse por cámaras, luces, ni miradas ajenas. Lo hizo porque en su interior ya no había dudas. Ella realmente amaba a Maro. Por eso, después de aquella escena, Maro quiso hablar con Shin en privado, ya que la actuación que habían tenido había sido demasiado pasional. Él, un poco nervioso, pensaba que con ese beso podrían haber estropeado su plan de venganza contra Hun. Pero Shin, mirándolo fijamente a los ojos, le respondió con serenidad que eso ya no le importaba. Lo único que tenía claro en ese momento era que estaba enamorada de él. Al escuchar esas palabras, Maro se quedó completamente sorprendido, sin saber cómo reaccionar. No esperaba una confesión tan directa de parte de ella, y por un instante incluso se quedó sin palabras, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Luego, cuando la actuación terminó y todos estaban más relajados, uno de los amigos de Shin, curioso por lo que había pasado en el set, se atrevió a preguntarle si estaba saliendo con Maro. Shin se quedó en silencio, sin saber qué responder. Por más que ambos se habían besado con una pasión que cualquiera notaría, la verdad era que aún no era nada oficial. Ese silencio, sin embargo, solo encendió más los celos de Hun, que los observaba todo el tiempo con un semblante cargado de rabia. La tensión aumentó cuando Bora, con tono sarcástico, también insinuó lo mismo, como si disfrutara ver a Shin acorralada frente a todos. Hun, herido en su orgullo, rápidamente cayó las habladurías, asegurando con firmeza que Shin sí tenía novio. Lo dijo como si todavía tuviera derecho sobre ella. Sin embargo, Shin no quiso corregirlo ni dar explicaciones, porque en su interior ya sentía que Hun había dejado de ser su novio desde hacía tiempo. Aquella incomodidad la llevó a levantarse y retirarse al baño para tomar un respiro. Allí, frente al espejo, Shin comenzó a recordar todos los momentos que había vivido con Maro, sus atenciones, sus palabras sinceras, la forma en la que la hacía reír sin esfuerzo. Él la trataba de una manera diferente, como nunca lo había hecho Hun. En ese instante, Shin decidió que quería intentarlo con él. Su corazón ya no dudaba. Mientras ella estaba en el baño, Bora no perdió la oportunidad de hablar mal de Shin frente a los demás. Sin embargo, Maro no lo permitió y salió en su defensa, con palabras firmes y directas. Esa actitud encendió la chispa del conflicto, ya que Hun, lleno de celos, comenzó a reclamarle. Le reprochaba que no tenía derecho a meterse, ya que Shin seguía siendo su novia. Pero Maro, sin miedo, le respondió que lo que él hiciera o no con Shin no era asunto suyo y que no tenía por qué controlarla. Esa respuesta lo dejó descolocado, aumentando aún más la tensión entre ambos. Y cuando Shin regresó, Hun la arrinconó para reclamarle directamente, exigiéndole explicaciones por su nueva actitud distante. Pero Shin ya había tomado una decisión. Harta de la mentira, del secreto y del dolor, decidió terminar con él de una vez por todas. Le dijo claramente que no soportaba seguir ocultando su relación y que ya no quería cargar con una farsa. Para ponerle fin a todo, Shin sacó su celular y le mostró los audios que había guardado, donde Bora misma había confesado que mantenía una relación con él. Hun, desesperado al verse descubierto, intentó defenderse borrando todos los audios para que no quedaran pruebas. Fingió ser la víctima, intentando manipular a Shin con palabras dulces y excusas vacías. Pero ya era demasiado tarde. Shin, con una frialdad que nunca había mostrado antes, lo dejó hablando solo y se marchó sin mirar atrás. Lo que ninguno de los dos esperaba era que Bora había estado cerca y había escuchado toda la discusión. Cuando se dio cuenta de que Hun jugaba con ambas, de que él nunca había sido sincero ni con ella ni con Shin, se quedó completamente congelada, incapaz de reaccionar. La verdad le cayó como un balde de agua helada, dejándola sin palabras. Además, después de terminar de
definitivamente su relación con Jun, Shin decidió, con el corazón un poco más tranquilo y con la mente ya aclarada, empezar una nueva relación con Maro. Ella no quería perder más tiempo ocultando lo que realmente sentía, y como este aceptó con una sonrisa sincera y llena de ternura, Shin se lo llevó a su casa para estar juntos y compartir momentos íntimos, disfrutando de cosas deliciosas que, en ese instante, significaban tanto para los dos. Para Shin, ese nuevo comienzo era como un respiro, una sensación de libertad después de tantas mentiras y ocultamientos. Es más, mientras Shin y Maro daban este paso importante, Jun, al saberse rechazado por Shin, buscó inmediatamente consuelo en Bora, intentando aferrarse a lo único que le quedaba. Como ya había terminado con Shin, por fin se animó a darle una oportunidad a Bora, y cuando con palabras dulces y gestos insistentes le pidió para estar con él, Bora recordó de inmediato todo lo que había escuchado en el baño aquella vez. No podía borrar de su mente la frase que Jun le había dicho a Shin, que Bora no le importaba en lo más mínimo. Ese recuerdo la atravesó como un cuchillo, y por más que Jun intentaba mostrarse arrepentido, Bora sabía que nunca podría confiar en alguien como él. Con la voz firme y sin dudar ni un segundo, Bora lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Además, para dejar las cosas aún más claras, sacó el collar que alguna vez él le había dado, un símbolo que en su momento había significado algo especial, y se lo devolvió con frialdad, asegurándole que ya nunca más lo volvería a ver. La expresión de Jun se desmoronó en ese instante. Su rostro mostraba frustración y rabia contenida, porque por primera vez se quedaba completamente solo, sin Shin y sin Bora. La derrota lo hizo sentirse vacío, impotente, como si todo su esfuerzo por manipular hubiera resultado inútil. De hecho, poco después, cuando todos se enteraron de lo que Jun había hecho con ambas chicas, el amigo de Shin no pudo contener la risa. Ver cómo todo le salía mal a Jun le resultaba irónico y hasta cómico, pues nada le había salido como había planeado desde el principio. Ya nadie lo veía con respeto, y mucho menos con cariño. Mientras tanto, Shin, que ya no tenía que cargar con secretos ni dudas, sintió que su vida tomaba un rumbo completamente distinto. Para demostrar que lo suyo, con Maro, no era una simple ilusión pasajera, lo tomó entre sus brazos y le dio un beso apasionado frente a todos. Ese gesto selló su decisión. Ahora Maro era su novio. Lo había elegido a él porque había sido la única persona que, desde el inicio, la trató con respeto, cariño y paciencia. Maro nunca intentó cambiarla ni engañarla, y eso era lo que más la conmovía. Como él la quería tal y como era, Shin no pudo evitar sentirse profundamente feliz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Y así, con el corazón latiendo de emoción, Shin se convenció de que había tomado la mejor decisión.